Sí, muy buenas tardes y qué bueno empezar con un tema como el tema de la droga. Es un tema que seguramente nos despiertará después del almuerzo. Ah, ah, tenemos tres muy renombrados panelistas. Empiezo a leer sus curricula. John Collins, Executive Director of London School of Economic de Ideas, la International London Drug School of Policy Economics Project and y coordinator of the coordinador expert del group grupo de on the expertos economics of drug policy. sobre He la edited economía. the 2012 Editó London School of Economic Ideas Special Report el informe especial de Governing the 2012, Global Drug Governing War, the Global the Drug War, 2014 report el reporte de Ending the Drug 2014, War, Ending and the the Drug War, 2016 y el report informe de After the Drug 2016, War. After the Drug War. Collins is coordinating a Collins British council coordina un funded proyecto project financiado on por el illicit Consejo drug Británico production sobre la and the producción search de for drogas peace in ilícitas y Colombia, la búsqueda de la as paz en well as the Colombia, London School of Economic así como Research un Division proyecto project de on la División de shifting drug Investigación de strategy LSE in Ireland and the sobre UK. cómo cambiar la estrategia de drogas Collins en Irlanda y earned el a Reino Unido. PhD from the Collins tiene un Department of doctorado International del History at the Departamento de Historia London School of Internacional en la Economics. London School of He Economics y his research sus focus on investigaciones tienen como Anglo-American punto focal relation and las international relaciones drug control over the anglo-estadounidenses y el period control de drogas internacional en el periodo de 1939-1964 1939 a and the creation of the 1964 UN y la Single creación Convention on de la Narcotic Convención de las Naciones Drugs in Unidas sobre 1961. narcóticos en 1961. Specifically, Específicamente, su labor his work sets to busca locate the issue of drug control, localizar el tema both within the del context control de of drogas tanto evolving dentro del Anglo-American contexto de las relations and the relaciones Cold War more anglo-americanas broadly. como de la Guerra Fría. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, Antonio, por la presentación. Rápidamente quiero agradecer a los organizadores de la conferencia, especialmente a Mario, Salomé y a Ángela. Me da muchísimo gusto estar aquí. ¿Cómo enciendo esto? Ahí está, ya funciona. Okay. Ayer estuve en una reunión con muchos expertos en estadística y me di cuenta de lo poco que conozco del tema y por lo tanto me voy a concentrar en lo que sí conozco, que es el telón de fondo político. Esto quizás sirva para encuadrar un poquito los debates estadísticos y acerca de y un poco también la problemática de evaluación que enfrentamos, porque está muy bien hablar en profundidad de metodologías, pero las políticas siguen un proceso político y las metodologías y las evaluaciones pueden apegarse a ese proceso o pueden ayudar a informar y mejorar el proceso. Por lo tanto, creo que es importante tomar en cuenta estas ideas. En principio, acabamos de tener la sesión especial de las Naciones Unidas en el mes de abril en la ciudad de Nueva York. Estos son los dos puntos más importantes, más relevantes del encuentro. Hay un cambio en el rol nacional y internacional y multilateral. Creo que se está viendo cada vez menos a estos organismos como mecanismos para hacer valer las posiciones. Tradicionalmente ese ha sido el rol bajo el que se les ha visto. Creo que hay cada vez más la idea, y esto me lo llevé de la presentación de Ángel el día de ayer, cada vez hay una idea más clara acerca del rol del multilateralismo en un futuro y el énfasis en la recolección de datos, la evaluación y la divulgación de mejores prácticas. En muchos sentidos esto parecería no ser nuevo, pero en la política antidrogas sí lo es. La evidencia
ciencia anteriormente ha seguido a la política. Hay un apetito de nuevas políticas, aun cuando estén en sus etapas incipiantes, y esto es un fenómeno nuevo en este terreno. Si vemos a nivel nacional, lo que estamos viendo es una mayor soberanía nacional. Antes de mediados de la primera década del 2000, los Estados miembros se apartaban del régimen del consenso internacional y buscaban implementar sus propias políticas. En la salud pública se lograron algunos avances, sobre todo en Europa, pero la idea de legalizar la marihuana no se pudo haber previsto hace 10 años. Por eso decimos que hay un mayor alcance para la experimentación nacional, y esto es algo fundamental. Como John decía en la reunión de ayer, no tenemos muchos experimentos sobre política de drogas. Hay mucha uniformidad en términos de la prohibición en el ámbito internacional, y ver que algunos Estados miembros se están apartando de eso, y lo que vamos a aprender, incluso a nivel subnacional, el hecho de que la legalización la iniciativa de legalización en Colorado sea tan diferente a lo que se está haciendo en el estado de Washington o en Oregon, en Washington DC, nos llevará a muchas lecciones interesantes. Estamos viendo, por lo tanto, que hay... Podemos decir que nos estamos apartando de la era de la guerra contra las drogas. La idea de una guerra contra las drogas significaba que el proceso de política, formación de política, era secundario a la idea de una emergencia, que tenemos que hacer lo que fuera para detener el problema, para atacarlo y erradicarlo. Una vez que pasamos más allá de esa analogía de la guerra, me parece que se presta más a la idea de decir, esto es una cuestión de gestión acerca del costo, el beneficio de las políticas, ver si las políticas funcionan, instrumentar aquellas que funcionan y replegar aquellas que no funcionan. Me parece que Angela a lo mejor está en desacuerdo conmigo, y dentro del Teatro de las Naciones Unidas no sé si hay mucha claridad en cuanto al debate de los Estados miembros que busquen políticas racionales o que pongan sobre la mesa propuestas. Pero tras bambalinas, algunos Estados miembros están empezando a preguntarse cómo podemos evaluar, cómo podemos desarrollar mejores políticas en un futuro. Me parece que la comunidad de la reforma también tiene que estar consciente de que se ha topado con una pared. Anteriormente era muy fácil salir en la primera plana de los principales periódicos y decir la guerra contra las drogas ha fracasado. Especialmente lo que pasó en México fue fundamental para agilizar ese debate. Hemos llegado a un momento en que el fracaso de la guerra contra las drogas es una verdad. Ya no se le dedica atención a los medios. Y la pregunta entonces es, ¿qué sigue? Creo que la comunidad reformista está batallando un poquito en cuanto a cuál es el siguiente paso, y me interesaría saber qué es lo que tiene Francisco que decir al respecto. La conclusión a la que llegamos es que se trata de experimentación. No hay otra forma de avanzar en este tema a menos que estemos haciendo una experimentación incremental, que estemos evaluando, que estemos replicando lo que funciona y que estemos deteniendo lo que no funciona. No es de que antes teníamos un sistema prohibitivo y ahora vamos a tener un sistema legalizado. Eso solo existe en la teoría, pero en la práctica no funciona. Lo que estamos viendo, lo escuché en la reunión de ayer, es un mayor reconocimiento de los espectros de las políticas. Tradicionalmente se veía como la guerra contra las drogas o la legalización, pero dentro de eso ahora se reconoce que hay diferentes maneras de prohibiciones, que hay diferentes maneras de legalización, que hay diferentes formas de descriminalización, despenalización. Es mucho más complicado que lo que anteriormente se creía, y ahí es en donde la evidencia va a ser fundamental. Tradicionalmente también, lo que mi investigación busca lograr, hemos visto lo que es el régimen de prohibición. Creo que es un título incorrecto. Definitivamente se instrumentó de esa manera como una decisión política en las últimas décadas, pero creo que ahora está surgiendo más como un sistema regulatorio global, uno que le da utilidad a los Estados miembros y va a continuar, o que va a caer en desuso. Pero yo creo que seguirá aportando esta utilidad. Estos son los principios que nosotros planteamos como marco político en nuestro grupo de expertos. El primero es concentrarse en las metas de desarrollo sostenible. Esto va a ser
por supuesto no es nada novedoso, pero creo que en el mundo del control de las drogas, esta idea de que estamos librando una guerra significa que los temas de desarrollo de salud pública son menos importantes que atacar este problema de seguridad o esta amenaza. Pero apartarnos de eso para adoptar un enfoque de desarrollo sostenible nos permite matizar la problemática de una manera que hasta ahora no se ha hecho. Cuando hablamos de cómo se han evaluado, qué políticas se han evaluado, el esquema de la salud pública, el enfoque de la salud pública, es una de las áreas positivas. Vemos muchas políticas innovadoras en lugares como Europa que han demostrado la eficacia del enfoque de salud pública. Diferentes técnicas, diferentes políticas, avanzar hacia la despenalización, descriminalización. Estas cosas tienen una base de evidencia muy importante en comparación con otras políticas contra drogas. Entonces es importante expandir esos puntos, desarrollar métrica e indicadores en términos de políticas y definitivamente tiene que haber cada vez más énfasis en salud pública. Me parece que esas son los frutos más bajitos. Creo que las preguntas más difíciles tienen que ver con el lado de la oferta. En nuestro informe decimos que ahora se trata de aplicar los principios de la reducción del daño, así como se hace con evitar sobredosis, llevar a la gente a que se atienda. No se trata de erradicar el mercado ilícito, sino de administrar el mercado ilícito, de aplicar los principios de reducción del daño a este mercado ilegal y apartarnos de la idea de que lo vamos a erradicar. Una de las maneras que sugerimos es que las enfermedades sexualmente, los SDGs, van a ser una manera, porque muchas veces lo que hemos visto en México, lo que hemos visto en Colombia y en otros lugares, es que los intentos por erradicar, independientemente de la evidencia, independientemente de otros impactos, no alcanzan sus metas, no reducen la escala del mercado, pero sí producen externalidades y otros impactos negativos. Los Estados miembros cada vez más van a utilizar la flexibilidad en las convenciones internacionales. Ese parece ser una de las lecciones principales. Era un resultado predecible de un gas, pero parece que Estados Unidos es otro ejemplo en donde están recurriendo a la flexibilidad en las convenciones, por ejemplo, para legalizar la marihuana. Voy a hablar de desarrollo alterno. Vamos bien de tiempo. Voy a adoptar una visión un poco crítica del desarrollo alterno. Espero que Ángela me refute algunos de estos argumentos. Lo que debo decir es que la pregunta inicial que queremos hacer es, cuando hablamos de desarrollo alterno o alternativo, ¿por qué debemos mantener ese paradigma? ¿Y deberíamos mantener este paradigma? Para algunas personas parecería que es una buena manera de controlar las drogas, darle a la gente alternativas, ayudarle a apartarse de los cultivos de drogas, pero creo que tenemos que hacer tres preguntas. La primera es, ¿por qué esta problemática se ve como segregada de los procesos de desarrollo sostenible habituales? Esta es una respuesta que creo que no tiene lógica dentro de la evaluación de políticas. Me parece que tiene su historia en las historias institucionales y la manera en que históricamente se ha abordado el problema. Necesitamos ver cuáles son los incentivos institucionales que determinan esta búsqueda de un paradigma a nivel nacional e internacional. Para los estadísticos sería fácil decir es que eso no nos corresponde a nosotros, pero yo creo que sí es importante ver cómo estos incentivos están determinando estos paradigmas de política. La tercera pregunta es si las metas de desarrollo sostenible son más adecuadas para controlar, para manejar la problemática de las drogas. Esto es lo que el reporte LS concluyó, que las SDGs son un mecanismo para reducción del daño. No van a ser proactivos en términos de reducir la escala del mercado ilegal necesariamente, pero sí por lo menos van a reducir el daño de políticas basadas en erradicación y represión, etc. Ahora, el desarrollo alternativo tiene esperanza de reducir la producción. Podemos decir categóricamente que no. El desarrollo alternativo nunca se va a hacer a una escala tal que nos permita reducir el tamaño del mercado
ilegal. A nivel marginal, lo más que se puede decir es que se está siendo desplazado a través del efecto globo. Aplica también al desarrollo alterno. Si logras que una comunidad sea parte de la producción ilegal, otra comunidad va a adoptar esa producción. Esto es lo que dijo un funcionario público dijo: si quieren saber lo que nuestro gobierno opina del desarrollo alterno, vean nuestro financiamiento. No financiamos el desarrollo alterno porque no pensamos que funcione. Eso lo dijo un funcionario público en Europa. Otra manera importante de pensarlo es que si los productores son inevitablemente las víctimas de mercados ilegales, y creo que la respuesta, como se ha dicho, es no. Los productores son los que sufren, quienes son los objeto de la erradicación manual, de la fumigación. Ellos son los que sufren, ellos son los que llevan el costo de esta guerra contra las drogas. Pero también tenemos que reconocer que en general la prohibición representa una transferencia de riqueza hacia estas comunidades. Esto es lo que las sostiene, lo que les da sustento en áreas en las que de otra manera no podrían sobrevivir. Es una de las razones por las que es un problema tan difícil de atacar, porque no podemos encontrar cultivos que sustituyan estos cultivos ilegales en muchas regiones. Lo que podemos decir acerca del desarrollo alterno es que realmente es una transferencia de riqueza a algunos productores. Esto lo digo aparte de un intercambio de correo con John Calkins. Me parece que es una evaluación certera de este fenómeno. Si tomamos el ejemplo de Colombia, para presentarles un ejemplo contemporáneo, Colombia, en medio del proceso de paz, la producción de drogas no es el tema crítico y minimizar la escala del mercado no es asequible ni es necesariamente relevante para el proceso de paz. Los dos no necesariamente van de la mano. Está la sensación de que tenemos que atacar el problema de las drogas y que tenemos que integrar a estas comunidades al desarrollo económico. Está la sensación de que estas cosas se van en tándem, pero la verdad es que puede no hacerse en secuencia. De hecho, hay que integrar a las comunidades antes de poder reducir la producción. Esto es algo que vale la pena tener en cuenta. Lo que sugerimos es que a corto plazo en Colombia, cuando se tienen estas comunidades que están muy fuera de las regiones principales, que tratamos de integrarlas económica y políticamente, tenemos que aceptar la existencia de un cultivo que las da sustento hasta que podamos pasar más allá. Porque a lo contrario, si llegan a tratar de erradicar esos cultivos, a tratar de sacarlos del mercado ilegal, lo único que vamos a hacer es alejarlos más del gobierno, provocar resentimiento y posiblemente más violencia y conflicto. Estuve en Colombia en diciembre y los campesinos siguen hablando de mediados de los 90, cuando les prometieron un desarrollo alterno que nunca se materializó. Este es el caso, es una decisión política que hay que tomar aquí. El gobierno colombiano quiere voltear a ver a 2 decenios atrás como un ejemplo en que se les prometió el mundo a estos campesinos y no les entregaron nada. Y no ha habido ningún avance en cuanto a la integración política y económica, porque ese debió haber sido un prerequisito para el desarrollo. La idea de que tienen que dejar de cultivar para que el gobierno los apoye. Voy a dejar hasta aquí mis comentarios. Les agradezco mucho su atención. Gracias, John. Tenía 5 minutos más, pero no hay problema. Estoy seguro que habrá muchas preguntas. Podemos pasar adelante con nuestro segundo orador. Hablando de Colombia, me parece que un colombiano tiene que tomar la palabra. Permítanme presentarles al profesor Francisco Tumi. Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de los Andes y un doctorado en Economía de la Universidad de Minnesota. En la actualidad es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, elegido para el periodo 2012 a 2020. También es miembro numerario de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro
del Comité Académico Asesor del Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas. Ha sido profesor en la Universidad de Texas, en Austin, la Universidad de Rosario, en Bogotá, la Universidad Estatal de California y la Universidad George Washington. También fue director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá, y ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia y en los departamentos de investigaciones económicas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, ha sido funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sus publicaciones incluyen la autoría de 4 libros, la coautoría de otros 4 y la edición de 3 más. Asimismo, ha publicado 130 artículos y capítulos de libros académicos. La mayoría de sus publicaciones han sido en el ámbito de la economía política, de las drogas ilegales y el crimen organizado. Bien, muchísimas gracias a todos los organizadores por haberme invitado. El tema actual tiene que ver, pues lo que estamos discutiendo tiene que ver con desarrollo alternativo. Hoy quiero presentarles una visión un poco distinta a la tradicional con relación al desarrollo alternativo. Pero antes, a propósito, es importante insistir que las ideas expresadas acá no son las de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, son mías personales. Okay. Bien, yo quiero empezar haciendo una pregunta, es decir, ¿qué tan involucrado está el campesinado que produce coca, amapola, marihuana, khat, etcétera, en el mundo con el narcotráfico? Es decir, todo el énfasis del desarrollo alternativo ha sido para que los campesinos dejen de cultivar. Y la razón para esto es que básicamente esto está prohibido. Al estar prohibido realmente es un acto criminal. La discusión es sobre si hay atenuantes, sobre si estas personas tienen otras opciones y sobre si el gobierno los debe simplemente sancionar o en lugar, como en algunos casos ha ocurrido, llevarlos a la cárcel, o simplemente tratar esto como una infracción de tráfico y tratar de ayudarlos para que manejen mejor. El problema real, yo creo que en muchos sitios, es que para el campesinado el concepto, la asociación de su plantación con la ilegalidad no es válida, no es legítima. Es decir, en general el comportamiento de la gente tiene 3 controles. Obviamente el control estatal, que es relativamente nuevo en la historia, tal vez 250 años desde que surgió el Estado-Nación, como lo conocemos hoy. Luego hay controles sociales impuestos por lo que hoy en día llamaríamos sociedad civil, religión, familia, etcétera, que históricamente han sido los más importantes controles que ha tenido la gente. Contrariamente a lo que todo el mundo sabe, por ejemplo, el control es decir, la prohibición al alcohol ha sido bastante exitosa en el mundo, especialmente en países musulmanes donde la religión la prohíbe y surge un apoyo social.
Hoy en día tenemos algo parecido en nuestras sociedades con el cigarrillo. Ya acá no se puede fumar y surge una estigmatización a los fumadores. Sin embargo, además de esto hay un autocontrol. Siempre puede haber personas que simplemente porque hay mucha gente en el mundo, hay alguna gente que no va a respetar las normas, eso es cierto. En las sociedades donde hay cultivos y en toda la América Latina, siempre hemos tenido sociedades segmentadas. Durante la colonia se hablaba siempre de castas con diferentes papeles en la sociedad. Y lo que ha surgido después de 200 años de repúblicas, es que en el fondo no se ha logrado establecer un sistema de derecho que se respete. Y para muchas personas en América Latina, violar las normas es un deporte nacional. Lo interesante es que para muchos de los cultivadores, la coca, la amapola y la marihuana son un desarrollo alternativo. Es el desarrollo alternativo a tratar de estar en una sociedad en donde ellos se sienten discriminados o marginados o excluidos. Es decir, hay una deficiencia, una falta de respeto por la ley. Por eso, para entender cómo se puede formular una política efectiva de desarrollo alternativo, es necesario entender la relación que tiene la persona con la sociedad civil alrededor de él, con su familia, su religión, su entorno en general y con el Estado. Porque si no se entiende esa relación, no va a ser posible formular políticas que tengan éxito. Quiero pasar rápidamente hacer un esquema de lo que ha sido la experiencia en 3 países. Tailandia ha sido el gran éxito en el desarrollo alternativo. Bueno, un país muy autoritario, con gente con un gran orgullo nacional. Es decir, en ese sentido hay una identidad nacional muy fuerte y de la cual la gente se siente orgullosa. Hubo un periodo de desarrollo económico muy rápido, extraordinario, que permitió entonces hacer una cantidad de infraestructuras, de básicamente comunicar todas las áreas donde se cultivaba el opio con el centro con los mercados modernos. Y aún así, después de un gran esfuerzo, tomó 30 años para erradicar la amapola. Allí se ha aprendido mucho y muchas de las best practices que hoy se promueven para el desarrollo alternativo surgen de esa experiencia. Infraestructura, educación, salud, titulación de propiedad rural, esfuerzos para vincular campesinado a mercados. Sin embargo, fíjense que allí esta sociedad ha enfrentado un obstáculo, que es una sociedad multiétnica, y siempre la minoría china ha estado involucrada en el narcotráfico y ahora básicamente se desplazó, de allá hace mucho tiempo, se desplazó hacia las anfetaminas. El caso de Bolivia es otro caso interesante, porque este es un caso en el que el campesinado perteneció a una subclase social discriminada claramente, eran inferiores, todos sabemos que eran inferiores hace 100 años, por ejemplo, hace 120 años, y dentro del sistema tradicional de las haciendas, claramente eran mucho más siervos que ciudadanos, es decir, no eran empleados modernos. Allí hubo una gran reforma en el año 52, un gobierno revolucionario
una cantidad de expropiaciones y de allí surgieron los sindicatos de campesinos en las zonas en donde se redistribuyó la tierra. Después, cuando empezaron a producir, cuando surgió la cocaína, hubo mucha presión desde el exterior y se aprobó la ley, la famosa ley 1008 del año 88, que en el fondo terminó generando una gran beligerancia entre el Estado y el campesinado. Un resultado de toda esa beligerancia se llama Evo Morales, que surgió de los sindicatos campesinos. Su programa actual es un programa que en los Andes ha tenido relativo éxito. Si ustedes miran las cifras, en los últimos años los cultivos en Colombia se han vuelto a disparar de una forma muy fuerte, en Perú también, en Bolivia han disminuido sustancialmente, y lo que ha hecho Evo Morales es tratar de implementar un sistema de control basado en control social, basado en las normas tradicionales de las comunidades. Esto ha llevado a que haya conflictos entre las convenciones y el programa que tiene Evo Morales. La Junta donde yo estoy le manda cartas al gobierno boliviano: señores, ustedes no están siguiendo las convenciones, porque para que ustedes tengan el programa que quieren para usos tradicionales, el Estado tiene que tener total control sobre la producción y tiene que tener un sistema de distribución rígido, etc. Además, siempre hay una gran desconfianza entre algunos gobiernos y el gobierno boliviano. La pregunta aquí es qué va a pasar hacia adelante. Y hay muchas incógnitas al respecto. El caso colombiano, yo creo que es el peor, debido precisamente a las características mismas de la sociedad. Colombia se caracteriza por ser extraordinariamente individuocéntrico, nunca ha tenido comunidades fuertes, hay una muy débil identidad nacional en el país. Francamente, los colombianos padecemos de un complejo de inferioridad notable. Es decir, ahí a veces los héroes siempre son los jugadores de fútbol o cualquiera que se distingue en el exterior. Es decir, hace alrededor de 30 años, una vez en la principal revista salió un artículo, un anuncio de que había habido una colombiana muy exitosa en Estados Unidos, la primera colombiana en salir desnuda en Playboy. Es decir, el complejo de inferioridad es extraordinario en eso, pero bueno. Además, hay una anomia generalizada. Hoy en día en ciencias sociales muchos trabajos sobre el problema de la anomia que tiene el país. Y cuando hay anomia, básicamente no importa el otro. Es decir, no hay cohesión social en el país para nada. Los cultivos ilegales están en zonas controladas por narcomilicias, paramilitares y guerrillas. Para ellos los cultivos son legítimos. Es decir, yo tuve el privilegio de participar en Cuba en los diálogos de paz con la FARC, y claramente para su concepto de soberanía implica el derecho a los cultivos. Las frases que se usan, que usa el campesinado, básicamente son: el Estado nos tiene abandonados, no hay nada más rentable, pero no tienen la capacidad de ellos mismos generar nada, ningún producto que les permita, es decir, actuar como empresarios. Eso equivale a pensar que somos siervos y nuestros señores guerrilleros o narcos nos protegen. Claramente la guerrilla espera que estos grupos sean la base política, su base política.
no sorprende entonces que esos resultados sean inferiores. Volviendo ya a la evolución del desarrollo alternativo, siempre fue muy ingenuo. Empezó con sustitución de cultivos. Hay que conseguir otro producto. Es decir, eso supone que básicamente para el campesinado, el hecho de que la coca se la compren en la granja, que se la paguen en efectivo, que no haya ningún problema de esa naturaleza, es decir, que sea fácil, mientras que cualquier otro producto va a tener mucha más competencia en los mercados, requiere un sistema de mercadeo y de transporte, es mucho más complicado hacer eso. Debido a los fracasos de esos intentos, entonces vino luego el desarrollo alternativo en su primera encarnación, que básicamente decía, mire, hay que dar infraestructura, salud, etc. Luego se ha pasado a desarrollo sustentable para lograr estabilidad en el largo plazo. Esto requiere mucha más presencia estatal, hablar de presencia estatal de verdad, no solamente militar, sino tener también un sistema de justicia y básicamente tratar de generar ciudadanía. Además, empezó a hablar de desarrollo preventivo. A ver, ¿de dónde es que vienen los campesinos que han migrado a zonas de cultivos? O, por otro lado, ver qué otras zonas puede surgir los mismos cultivos y tratar de promover el desarrollo allá. Finalmente, en los últimos años, se llegó a en el 2012 hubo una gran reunión en Lima, donde se hizo una gran declaración política sobre cómo proceder para el desarrollo alternativo. Se sentaron 17 principios guías para el desarrollo alternativo y en términos de políticas y acciones se buscó promover 38 acciones y medidas para emplearlo. Francamente, si un país latinoamericano o un país asiático cultivador de estas cosechas, de estos productos ilegales, tiene la capacidad de seguir 37 principios guías y aplicar 38 acciones de política, estoy seguro que no tendría cultivos ilegales. Es decir, estaríamos pensando en algo así como Suecia o Noruega, que claramente no la necesitan. La Declaración de Lima sí avanza, básicamente habla de vulnerabilidades y necesidades específicas de los diversos grupos, es decir, requiere identificar esas vulnerabilidades. Eso es complicado, porque por lo general las vulnerabilidades se reducen a que no haya educación o no haya transporte, algo así. Son cosas muy físicas. Pero los problemas de exclusión social, de segregación, culturales en el fondo, no creo que se han tenido en cuenta en todos estos procesos, o al menos en los intentos de formular las políticas. La presencia estatal efectiva, sí, debe haber en el Estado tiene que tener allí la policía, tiene que tener un sistema judicial adecuado, pero eso ya existen en muchos sitios en las ciudades de América Latina y allí también hay mucha criminalidad y hay mucha exclusión social. Es decir, mientras no se logre romper esas barreras, no se va a resolver el problema. Se habla de cosas buenas, sí, hay que promover inclusión y tener en cuenta el medio ambiente. El desarrollo alternativo debe estar coordinado con todas las demás políticas de drogas, sin duda.
Y lo malo que tiene esto es que no lo pone con todas las políticas en general, sino se habla mucho de políticas, debe estar coordinado con las políticas de drogas. En otras palabras, la fumigación, por ejemplo, a los campos, a los cultivos, no va a resolver el problema de desarrollo alternativo porque básicamente lo que hace es generar enemigos del Estado. Hay que traer a todos los stakeholders, eso está muy bien, se habla de corresponsabilidad internacional. Y al final, desafortunadamente no hay mecanismos establecidos que realmente consideren o que respondan a las preguntas fundamentales que enfrenta hoy la ciudadanía y los desafíos que presenta generar una cultura de la legalidad, que es lo que realmente se necesita. La tecnología moderna ha facilitado muchísimo el desarrollo de actividades económicas muy rentables y legales. Ha roto los controles sociales. Uno de los grandes las consecuencias más importantes de los cambios tecnológicos es que básicamente el control social se ha debilitado enormemente. Identificar esas vulnerabilidades, es decir, las vulnerabilidades en las estructuras físicas y sociales es clave, simplemente para poder explicar, es decir, o responder las preguntas más importantes que hemos tenido, al menos en América Latina, con relación al narcotráfico. Yo empecé hace 30 años simplemente porque toda la vida había estudiado comercio internacional e industrialización y era el jefe de la sección de estudios de esos temas en el Banco Interamericano. Y claramente las teorías de economía, todo lo que yo había aprendido en la universidad, no ayudaba, no me servía para entender por qué Colombia estaba concentrando la producción mundial de cocaína. Es decir, cualquier modelo tradicional de economía pronosticaría que Colombia iba a tener mucho más competencia en la manufactura de cocaína que en la manufactura, pues los cultivos de flores, en el café, manufactura de textiles, confecciones, todas las exportaciones de esa época. Porque esas otras eran mucho menos rentables. Entonces la pregunta es ¿por qué no había más competencia en cocaína? Colombia no había tenido los grandes cultivos de de coca, que siempre había tenido tradicionalmente Perú y Bolivia. Mientras la cocaína y la coca fueron legales, Colombia no exportó 1 gramo de cocaína o una hoja de coca. Para entender esto, tuve que salir de la economía y empezar realmente a tratar de ser un científico social mucho más amplio. El problema básico es de gobernabilidad, es de cohesión social, es de lo que hoy en día se está hablando de desarrollo sustentable. Las SDGs son un camino que va en esa dirección. Lo mismo sucede con la violencia. Ahí tienen los cuadros. ¿Cómo compara uno? Es decir, ¿por qué el nivel de violencia es tan alto en Honduras y no en Nicaragua? ¿O por qué ha sido tan alto en Colombia y tan bajo en Ecuador, Perú y Bolivia?
Es decir, esas preguntas en Colombia nunca la gente las ha hecho y muchas veces la reacción en Colombia ha sido bastante fuerte, en el sentido de que hay gente, en Colombia hay grupos que me aprecian muchísimo y hay gente que me considera un traidor a la patria, simplemente por hacérmelas. Hoy en día tenemos organizaciones narcotraficantes cada vez más diversificadas. Como vimos, hay extorsiones, hay tráfico. Hoy en día la minería ilegal ya es un problema grave en México, etc. Al final, quiero terminar insistiendo en que no es posible hablar de drogas y narcotráfico independientemente de otros males sociales. Hoy en día lo que uno encuentra es que hay extorsión, hay violencia, exclusión social, corrupción, una concentración enorme en el ingreso, hay narcotráfico, etc. Y desafortunadamente todos estos males sociales están interrelacionados circularmente. Si las drogas producen corrupción, sí es cierto. Perdone, la corrupción también facilitó el desarrollo del narcotráfico. La exclusión social facilitó el desarrollo del narcotráfico. En ese sentido no hay causas directas. En la premiación que tuvimos hace unos momentos, se hablaba de causas, pero son causas estadísticas. No son causas en el sentido de la química o la física, en donde si usted combina dos cosas, o si hay una fuerza, hay un efecto directo. Lo que hay simplemente son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de. Y el ejemplo de la tesis de maestría que nos presentaron básicamente es eso. Se busca factores de riesgo. Eso no es causa en el sentido directo de que si yo puedo, porque cuando hay una causa en sentido directo yo puedo entonces atacar la causa y acabo con el problema. Cuando yo simplemente tengo relaciones probabilísticas, eso nunca va a pasar. Por eso entonces, lo que yo quisiera hoy sería tener las políticas de drogas enmarcadas de todas las políticas contra los males sociales y tolerando flexibilidad dentro de las políticas de drogas y también dentro de estos otros problemas, es decir, políticas hacia otros problemas. Eso es lo que se está discutiendo hoy en teoría del caos y teoría de la complejidad. Este es un problema profundamente complejo y como todo problema profundamente complejo, no hay una solución que lo acabe. Lo más que se puede lograr, y esto ya está demostrado hoy en día en física cuántica, por ejemplo, es que cuando existe un caos y un problema complejo, lo más que se logra, la meta que se debe buscar es disminuir el caos un poco, lograr poner un orden en el caos. No es tratar de acabar con la fuente del caos, porque eso es imposible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y pasamos a nuestra tercera y última panelista, Angela Meh. She's the Director of Research of the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, where she oversees global, regional, and national research in the area of regional y nacional de las áreas de droga, mercados de drogas, oferta, demanda.
as well as crime, particularly violent crime, el tráfico de delitos particularmente violentos, otros delitos convencionales, delincuencia organizada, tráfico de personas y corrupción. Es responsable de publicaciones que son el punto de referencia mundial para la información sobre las drogas y la delincuencia, como el Informe Mundial sobre las Drogas, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, el Estudio Mundial sobre Homicidios y la encuesta de opio de Afganistán. Tiene más de 18 años de experiencia en las Naciones Unidas, habiendo trabajado para la División Estadística de las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas para Europa y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha sido autora, además de haber contribuido y supervisado la producción de un gran número de publicaciones como informes analíticos, estándares estadísticos internacionales, documentos de trabajo, documentos intergubernamentales en temas de drogas, delincuencia, población, género, discapacidad y migración. Ha formado parte de diferentes comités asesores, incluido el Comité Científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales de Europa. Es de nacionalidad italiana y cuenta con el doctorado en estadísticas de la Universidad de Padua, Italia. La señora Angela Me tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a tratar, creo que de alguna manera, de complementar las previas presentaciones, pues mi perspectiva es muy global y luego entonces es la perspectiva de una organización global. Así es que quisiera básicamente presentar a ustedes la investigación que llevamos a cabo el año pasado, cuando vimos que teníamos una publicación anual donde tratamos de analizar donde nos encontramos con el problema de las drogas cada año y tenemos un tema específico que revisamos cada año. El año pasado vimos lo que era el desarrollo alternativo. Espero poder complementar algunos de los comentarios previos. Primero que nada, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando en este tema, el desarrollo alternativo es un enfoque utilizado en unos cuantos países. Aquí tienen ustedes el mapa, pero distintos colores para los distintos tipos de cultivos. Los cultivos ilícitos, como en verde es la coca y el opio, donde está en blanco, y donde pueden ver el azul en algunos de los países que están tratando de tener desarrollos de proyectos alternativos para atender los cultivos ilícitos. Como pueden ustedes ver, no es un enfoque utilizado por muchos países. Así es que la investigación y la experiencia que tenemos con relación al desarrollo alternativo está muy limitado a estos países específicos. Ahora, cuando hablamos de desarrollo alternativo, básicamente de lo que estamos hablando es de el concepto. Y creo que Francisco Tomi ha expresado el concepto del desarrollo alternativo. Ha cambiado con el tiempo y realmente empezamos con un enfoque muy limitado sobre sustitución de cultivos. La idea es que, bueno, muy bien, somos unos campesinos que estamos cultivando ilícitamente, ya sea cocaína u opio o cualquier cosa. Bueno, lo que necesitamos es tener cultivos diferentes, es decir, sustituir estas drogas con distintos cultivos. Pero después de todo nos dimos cuenta de que esto ciertamente no funcionaba. Lo vimos después de un tiempo. Pues más que sustituir los cultivos, realmente lo que nos queda muy claro es que si lo que realmente queremos es ayudar a los campesinos a que pasen a otra distinta actividad que les genere ingresos, tenemos que entender las causas de raíz de los cultivos ilícitos en lugar de la sustitución de cultivos meramente. Era claro que esto no era realmente una perspectiva de largo plazo. Así es que quizás en los últimos 20, 30 años nos hemos dado cuenta claramente de que diseñar un desarrollo alternativo y un programa para esto, lo más importante es el entender los indicadores de todo esto, entender qué es lo que de verdad queremos erradicar. Y no es solamente un tema relacionado con cultivos. Y bueno, lo que vamos ahora a compartir con ustedes es los resultados de qué es lo que estamos haciendo ahora en UNODC a nivel global, en ONUD, para monitorear los cultivos ilícitos y monitorearlos en términos de evaluar
la cobertura, cuántos actores están involucrados en los plantíos de coca o de opio en cada año y en cada país, pero también el poder ver a nivel local y tratar de entrevistar las comunidades rurales, a los campesinos todos los años para poder entender más allá de su actuación cuáles son las situaciones socioeconómicas de los campesinos y una vez más por qué ciertos campesinos han cultivado ilícitamente distintas drogas en la misma comunidad. Y bueno, llevamos a cabo esto en Afganistán, en Myanmar, en Laos y en Perú, Colombia y Bolivia. Lo hacemos también anualmente en monitoreo basado sobre imágenes satelitales, que es como conseguimos los distintos estadísticas y lo conseguimos con imágenes satelitales. He puesto aquí los años porque estamos a punto de lanzar y publicar nuestros primeros resultados y hemos empezado a trabajar en México para monitorear también el cultivo de la cannabis y el opio y tenemos los primeros resultados que se los mostraré muy pronto. Quiero darles un ejemplo de cuáles son los resultados, qué es lo que entendemos de estas encuestas nacionales. Y solo quiero compartir el ejemplo de Afganistán. Y bueno, saben ustedes, para poder ver si es un tema de pobreza, y aquí pueden ustedes ver el nivel de ingresos anuales por región, por las distintas regiones de Afganistán y a través del estatus de los campesinos en relación con el cultivo de opio. El azul es el ingreso de campesinos que cultivan opio y el año es 2015, el año de la encuesta. El naranja son los campesinos que dejaron de cultivar el opio y la línea gris son los campesinos que nunca han cultivado opio. Y pueden ustedes percibir que la situación es muy diferente en ciertas regiones. Es realmente un tema de pobreza. Muy a menudo, de hecho, los más pobres de los campesinos son los que cultivan el opio. Claramente hay un tema de tratar de salir de la pobreza. En otras regiones verán ustedes que los campesinos más ricos son los que cultivan el opio, pero hay ciertas regiones que son más ricas que otras. La línea amarilla, por ejemplo, es la línea de pobreza. Y primero que nada podrán ustedes ver que Afganistán es un país a donde casi todos los campesinos en todas las regiones están por debajo de la línea de pobreza. Pero una vez más, vemos que donde hay diferencias se puede percibir que si vamos a la región más rica, son los campesinos que cultivan opio y también son los más ricos del país. Y hemos visto Afganistán para tratar de entender los factores de riesgo sobre el cultivo de opio. Y aquí podemos ver una serie de puntos. Francisco hizo mención de ver la gobernanza, la estructura, de cómo en cada una de las provincias está la presencia del Estado, o no es el Estado el que está en control del tema. Hemos visto la situación económica bastante degradante y en algunas áreas donde Francisco mencionó la cohesión social, que es un punto importante, pero también hemos visto factores ambientales. También necesitamos ciertas condiciones ambientales para desarrollar el opio en Afganistán. Y lo que hemos descubierto es que aquí verán que el color más oscuro, que aquí tenemos el riesgo más alto de cultivar y los colores más claros y el azul es donde hay menor riesgo basado en estas condiciones. Así es que en teoría podemos ver en la parte norte izquierda la base social, el entorno, el gobierno y el Estado de Derecho, donde esperamos tener cultivos ilícitos. En la mayoría de los casos, bueno, sabemos a dónde están los riesgos más altos, es donde tenemos también el nivel más alto de cultivos, pero no siempre es el caso. Y hay otras áreas donde, por ejemplo, el área cercana a Pakistán
que es una de las regiones más ricas en términos de condiciones sociales y económicas. Y aquí tenemos un nivel superior de ingreso en Afganistán, el más alto en Afganistán, donde aún tenemos un amplio nivel de cultivos y se están incrementando, porque ciertamente ahí es un tema de la inestabilidad política, lo que está desarrollando estos cultivos. En otras áreas hemos tenido condiciones óptimas ambientales donde podemos tener un rendimiento óptimo del opio, pero ahí no hay cultivos porque hay otras condiciones en términos de aspectos sociales, económicos y otros, y que estamos conscientes quizás de que hay mayor presencia del Estado y eso ha prevenido los cultivos ilícitos. Y para concluir, solamente para ver el caso de Afganistán, en términos cuantitativos, hemos visto también y visto qué ha sucedido de un año al otro para los campesinos que cambiaron de un año al otro, donde aunque siguen teniendo opio, han cambiado. Pero aquí pueden ver las diferencias por distintas regiones, a donde el azul es el porcentaje de campesinos que siguen cultivando amapola, es donde en el mismo campo tuvieron opio y luego ahora tienen trigo. El verde es donde dejaron prácticamente vacío el campo para hacer surcos y ararlo. Pero hay distintas maneras de cómo los granjeros rotan, por ejemplo, sus procesos agrícolas, lo cual está sumamente relacionado no únicamente con los aspectos sociales, económicos y las condiciones del gobierno, pero también condiciones agrícolas, que como campesino sabes entonces que en cierto momento tienes que cultivar cuando necesita descansar la tierra para otro cultivo y demás. Y en términos de aspectos cualitativos y para ver un poco más de la dinámica del papel de las mujeres y la dinámica alrededor de los cultivos. A estas alturas, el año pasado entrevistamos a mujeres en Afganistán durante muchos años, donde cada año vamos al terreno y tratamos de entrevistar a campesinos. Y siempre son hombres, pero este año tratamos de hacer unos grupos de enfoque con mujeres para tratar de entender las perspectivas de las mujeres, debido a que la experiencia que vimos en Latinoamérica es que el involucramiento de las mujeres en programas relacionados con desarrollo alternativo han sido muy exitosos y la participación de las mujeres ha traído también un buen impacto a largo plazo en los programas. Queremos ver si en Afganistán también podríamos involucrar a las mujeres y qué es lo que tenían que decir. Este es simplemente un par de ejemplos de los resultados de nuestras entrevistas. Como pueden ver por la voz de la mujer, vimos diferencias. Una mujer en Badachan, que está en el norte, dijo: nuestros hombres nos consultan qué debemos cultivar, nosotros les sugerimos que cultiven amapola. La perspectiva de la mujer es, bueno, ¿por qué consideran que deban cultivar opio? Y la respuesta la mayor parte del tiempo es, bueno, es que cuando necesitamos tenemos gastos mayores, cuando necesitamos comprar un vehículo, cuando tenemos una boda en puerta que organizar. En otra provincia, en Farán, de hecho, una mujer nos dijo: en nuestra aldea los hombres toman las decisiones de cultivar amapola, nosotros nada más les ayudamos a recolectar la goma, la resina. Entonces, no hay una respuesta clara a nuestra pregunta de si las mujeres están involucradas. En unos casos están muy involucradas en la toma de decisiones y en otros no. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en términos de entender estos factores que motivan el cultivo ilícito? Una lección muy importante al analizar los datos, estos son ejemplos de los resultados que nosotros encontramos. En realidad, vimos muchos datos muy parecidos a los que tenemos en Afganistán para otros países. La conclusión es la misma, que no existe un único factor o una ubicación o que sea específico de la ubicación o del hogar que determine
el cultivar algún cultivo ilícito. Es toda una mezcla de vulnerabilidades y oportunidades. Vulnerabilidades basadas, como decía yo, en condiciones socioeconómicas, etcétera, y oportunidades también que tienen que ver con el precio, por ejemplo, del opio o de la coca. Cada año, obviamente, monitoreamos también el mercado en términos de precio y vemos que cuando el precio baja, hay menos gente que participa en estos cultivos ilícitos. Cuando el precio sube, por supuesto, es más redituable y esto determina un incremento en la actividad productiva. Estas son las características de los cultivos, ilegales también. En 2015 observamos que ha habido una caída muy drástica en el cultivo en Afganistán. Esto se relacionó principalmente a los malos rendimientos, especialmente en el sur, que es una de las provincias donde están las principales provincias productoras. Y esto nos dio la pauta de que la razón por la que los agricultores dejaron de cultivar en 2015 fue que la cosecha fue mala ese año. No tenía que ver realmente con el mercado, la demanda, un gran modelo económico. Simplemente, como cualquier agricultor, pues toma sus decisiones también con base en las características del cultivo, en consideraciones agrícolas. También hay cuestiones de oportunidades socioeconómicas y de infraestructura a las que tienen acceso a los productores. También tiene que ver con el entorno, de las características ambientales, de las áreas en donde viven estos productores, pero también en términos de las condiciones climatológicas. En Afganistán, que desde hace unos años ha sufrido sequía, pues esto ha desincentivado la producción porque el opio requiere una gran cantidad de agua. Entonces, esto obviamente constituye un obstáculo para el cultivo. También el Estado de Derecho, la presencia del gobierno, es un factor determinante en estas decisiones de cultivar estos cultivos. Primero que nada hay que pensar que a menudo los cultivos ilícitos no se dan en las comunidades contentas, felices, donde la gente dispone de muchas opciones y todos están contentos porque van a ganar más dinero con los cultivos ilegales. Muchas veces las comunidades que emprenden estos cultivos están marginadas. Y es muy difícil intervenir en estas comunidades. Como vimos, también existe el tema de la pobreza. Son áreas remotas, aisladas, donde no es fácil hacer intervenciones de desarrollo. Como comentaba, un control muy limitado de parte del gobierno. Antes de tratar de intervenir en una comunidad con un proyecto de desarrollo, por lo menos hay que afianzar la seguridad en esa zona. ¿Cuál es el impacto del desarrollo alternativo? Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar sobre lo que decía John. Muchas veces, donde hay cultivos ilegales, llamamos a esto una situación, un círculo vicioso. Sucede esto principalmente en comunidades donde hay una situación con debilidad del Estado de Derecho y este débil Estado de Derecho obstaculiza la inversión, inhibe el desarrollo en esas comunidades. En ese sentido, la delincuencia organizada y otras dinámicas de al gobierno ilícito adquieren mayor fuerza. Hay mayor incentivo para este tipo de actividad. Y esto a su vez perpetúa la debilidad del Estado de Derecho
y se transforma en una espiral en donde más cultivos ilícitos se dan, más de estas condiciones se desarrollan. Entonces, la idea es convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, ayudando a las comunidades a atacar la problemática de pobreza, la problemática socioeconómica, para que haya una menor dependencia del narcotráfico. Es importante tener en cuenta que cuando se depende del cultivo ilegal de drogas, estamos participando en el narcotráfico. Como agricultores también tienen que interactuar, que tratar con traficantes que son quienes en muchas ocasiones determinan el precio. En Colombia, en Afganistán, imponen incluso el cultivo de estos productos y tienden a someter a las comunidades a una opresión que se debe someter a la lógica de estas organizaciones. La idea es convertir esto en comunidades que participen en un círculo virtuoso de inversión en la comunidad, en la economía lícita, que a su vez desincentive el cultivo. En ese sentido, cuando John comentaba que el propósito de una política de drogas debe ser el desarrollo sostenible, más que resolver la problemática de las drogas, esa es exactamente la lógica del desarrollo alternativo. Debo decir que esta es un área que ha venido evolucionando con el tiempo en términos de política antidrogas internacional. Yo diría que es donde ha habido un pensamiento más innovador. Y realmente es este reconocimiento que el problema de las drogas únicamente puede resolverse si existe desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un desarrollo alternativo exitoso? Como decía John, pensamos que el desarrollo alternativo va a resolver el problema de la gran producción de drogas. Probablemente no. La idea del desarrollo alterno es el concepto del desarrollo alternativo es muy local, pero la mayor parte de los programas de prevención del delito son muy locales también en su naturaleza. Algunos ejemplos de programas de prevención de drogas a nivel nacional que hayan podido reducir radicalmente la violencia y la criminalidad, pues yo no creo que tengamos tantos ejemplos muy notables. Lo mismo pasa con el desarrollo sostenible y la idea de que uno pueda ir a nivel comunitario y empezar a partir de ahí a atacar el problema del cultivo ilegal. Cuando digo que realmente evaluamos muchos proyectos en mucho tiempo, ¿todos los proyectos fueron exitosos? No. Hay proyectos de desarrollo alternativo que no han sido exitosos por las razones que comentaba John. A veces han producido lo que se llama el efecto globo. En Afganistán tenemos un ejemplo en donde ha habido una área, la que se llama la zona de los alimentos, en donde los donantes han aportado recursos para dar incentivos a los productores para cultivar trigo. Lo que ha pasado ahí es que en esa zona de cultivo de alimentos se redujo considerablemente el cultivo de opio en 1 o 2 años, pero lo que pasó fue que el cultivo de opio aumentó drásticamente fuera de esa zona de cultivo de alimentos. Entonces, no todos los proyectos son exitosos, pero sí existen por ahí algunos ejemplos de éxito y hemos tratado de identificar cuáles son los ingredientes para el éxito en este tipo de proyectos. Uno es el apoyo financiero y político de largo plazo. No se puede resolver el problema con $100,000 en un solo año. Definitivamente no funciona y es más bien un compromiso a largo plazo. Por otro lado, cuando la comunidad se le da la oportunidad de
que encuentren alternativas de generación de ingresos. Cuando hay un enfoque específico en la comercialización de los productos, pero también, de manera muy importante, cuando los programas atacan el tema de la tenencia de la tierra. Este es uno de los ingredientes más críticos para el éxito, porque si los campesinos pueden invertir, solo pueden invertir a largo plazo si saben que la inversión en la tierra es una inversión de largo plazo para ellos mismos. También la propiedad, la tenencia local. Esto siempre se tiene que diseñar junto con la comunidad para entender cuáles son sus necesidades reales y también para tener la participación de la comunidad. Y como dije anteriormente, el enfoque en las mujeres. En términos de investigación y estadísticas, me parece que el desarrollo alterno sigue siendo un área en la que debemos invertir más para poder tener un panorama global de lo que está sucediendo con el desarrollo alternativo, pero empezando a partir del nivel local. Como decía yo, es la manera en que funciona el desarrollo alternativo. Primero que nada, tener la evidencia para los proyectos, es decir, entender y monitorear constantemente los proyectos para asegurarnos de que sigan funcionando, incluso después de que han sido instrumentados, porque obviamente, como decía, hay que tener una visión de largo plazo, pero también a nivel nacional. Si ven ustedes ahora los informes que nosotros elaboramos junto con los gobiernos nacionales sobre el cultivo ilegal, uno abre la primera página y los indicadores más importantes son los actores del cultivo ilegal, el tonelaje de producción y la erradicación. Pero no hay nada ahí sobre desarrollo alternativo. En algunos países se mencionaba, Francisco mencionaba Tailandia, pero también en Colombia. Hay un avance significativo que se ha logrado gracias al desarrollo alternativo, pero también a nivel global, como decía, hacemos el informe, llevamos 20 años haciendo el informe mundial y nunca habíamos tenido un énfasis de la investigación en el desarrollo alternativo. Es importante que esto sirva como insumo para la política antidrogas a nivel global. ¿Qué es lo que puede aportar el desarrollo alternativo? La conclusión, estas conclusiones vienen también a partir del estudio, de la investigación que llevamos a cabo el año pasado. El desarrollo alterno es un estado constante de cambio. Francisco comentaba que los países continuamente hablan de encontrar fórmulas exitosas para el desarrollo alternativo, pero lo ven como algo positivo, sobre todo en lo que se refiere a lo que yo comentaba en cuanto a estos procesos. Me parece que ahí es cuando los países dialogan, cuando charlan, cuando están abiertos a dialogar, a encontrar y entender cuáles son las diferentes maneras de instrumentar el desarrollo alternativo. Como decía yo, es importante que entendamos cuáles son los determinantes locales. Nunca vamos a tener un enfoque exitoso a nivel nacional de desarrollo alternativo que funcione para todos. Y analizamos también cómo algunos países tienen sus estrategias nacionales sobre desarrollo alternativo y vimos que en algunos casos, algunos países siguen concentrándose, ya se apartaron del concepto de una sustitución de cultivos y más bien se están concentrando en seguridad alimentaria y calidad de vida. Yo diría que calidad de vida va más allá todavía del desarrollo alternativo como meta de desarrollo sostenible. Hay estrategias nacionales que están muy desarrolladas, que no simplemente es otra cosa, pero por lo menos conceptualmente me parece que existe una meta muy ambiciosa en ese sentido. Cuando analizamos los proyectos, vimos que a menudo el éxito de los proyectos se sigue midiendo en términos de una reducción de los cultivos
ilegales. Sin embargo, al paso de los años hemos visto que el impacto de los proyectos, los programas, se está evaluando de manera más amplia en términos de los indicadores de las metas, objetivos de desarrollo del milenio. Ahí es en donde habían estado los países hasta hace apenas unos meses, ¿no? Y hay realmente muy poca investigación tendiente a entender el desarrollo alternativo. Esto se debe en parte a que es difícil hacer estudios en las áreas de cultivos ilegales, sobre todo en zonas donde existe inseguridad. Y son los lugares más difíciles, ¿no? Que necesitaríamos entender mejor, y son los que menos entendemos porque es muy difícil llevar a cabo estos estudios. Las metas de desarrollo sostenible ahora tienen un marco nuevo. El marco de las ODMs fue muy útil para muchos proyectos en muchos países. Ahora, con las metas de objetivos de desarrollo sostenible, hay un concepto más amplio de desarrollo que toma en cuenta gobernanza, el Estado de Derecho, la seguridad. Y ojalá esto nos brinde un marco nuevo para que el desarrollo alternativo vaya todavía más allá, no solo como una cuestión de salud y educación, que son los pilares tradicionales del desarrollo, sino también para tomar en cuenta cuestiones como derechos humanos, la transparencia del sistema de justicia criminal o la integridad de las instituciones. Lo que concluimos fue que quizá deberíamos ampliar la idea de desarrollo alternativo no solo al cultivo ilegal, sino a otras áreas, otros ámbitos de la política antidrogas, al tráfico y otras áreas. Como decía John al principio, concentrarnos no en un problema de drogas, sino empezar a reconocer que el desarrollo es la solución para el problema de drogas. Gracias. Gracias, Angela. Se nos está haciendo tarde. Nos está acabando el tiempo. Tengo yo dos preguntas. Ambas son para John. Pero sobre todo la primera también la voy a abrir a todos los panelistas porque es una pregunta de carácter general. La pregunta es, ¿qué impacto tiene la legalización en la producción de drogas ilegales? ¿O cuál es su evaluación de si se legalizan las drogas? ¿Podría la legalización tener un impacto, una repercusión en las drogas, en la producción ilegal, en los mercados ilícitos? Tenemos 5 minutos, un minuto cada quien. Yo creo que la respuesta claramente sí, definitivamente. Lo vemos en México, donde la legalización de marihuana en los Estados Unidos está socavando al mercado de marihuana ilegal aquí. Hay evidencia anecdótica que los agricultores están empezando a cultivar opio u otros productos. Es indudable que la producción ilegal es consecuencia de que las drogas sean ilegales. Si avanzamos hacia mercados regulados, por definición ya no van a ser ilícitos. La pregunta es si eso se va a traducir a una expansión masiva en la producción. El tema de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, la pregunta es, ¿tenemos la Marlborización y Budweiserización del mercado de marihuana? ¿Cómo podemos mantener la producción eficiente, local, a pequeña escala? Esos son los temas que enfrentamos cuando hablamos de la legalización. Pero sí, socava el mercado de la producción ilegal, sí. Si la pregunta es si la legalización, por supuesto, va a eliminar la característica oportunista de las drogas, porque entonces no es tan rentable como se tendría, ¿no? De otra manera. Pero la pregunta es si la legalización resuelve el problema del ciclo vicioso que mencionaba yo y la vulnerabilidad de las comunidades al crimen organizado. Yo diría que no. Lo hemos visto en Perú y en Colombia, en las comunidades en donde el precio de la coca
bajó y la comunidad empezó a llevar a cabo minería It ilegal. doesn't really remove Entonces, realmente no the elimina vulnerability of la communities vulnerabilidad de las comunidades to organized crime. ante la delincuencia organizada. Bueno, la legalización tiene muchos significados, así es que yo no sé exactamente qué es legalización, depende de cómo se haga. Una cosa es un mercado libre, legal, y otro es un mercado muy controlado, legal. Hay diferencias muy amplias en eso. Lo que menciona Ángela es bastante grave y eso es válido. Es decir, el problema otra vez es el establecimiento del Estado de Derecho, del rule of law. Mientras eso no se haga, la respuesta va a ser buscar otras actividades ilegales. Es decir, los grupos que están en el microtráfico, por ejemplo, en las ciudades de América Latina, tienen un negocio de extorsión, tienen un negocio de cobrar peajes, tienen un negocio de mercado de armas, etc. Es decir, como buenos empresarios hay una diversificación. Los narcotraficantes no están casados con las drogas, están casados con el dinero. Entonces, mientras no se logre resolver el otro problema, lo que hay es un desplazamiento, hay un balloon effect de las mafias hacia otras actividades. Muchas veces, hoy en día, en América Latina, uno de los problemas más graves es la corrupción que surge cuando las organizaciones criminales controlan municipios. Y hay mucho municipio en mi país, por ejemplo, que uno podría considerar como un pequeño narcoestado, porque básicamente todo el presupuesto está controlado por la mafia que ha llegado al poder. Entonces, ante eso, es decir, la problemática muestra que eso es mucho más complicado, es mucho más complejo. Y si simplemente esperamos grandes resultados de una política como la de eso, de desarrollo alternativo, que sí se necesita, que es buena, que lamentablemente no ha debido llegar porque el sector rural ha debido desarrollarse antes, ha debido tener una política razonable, etc. Entonces, esto, pues, lo más que se logra con el desarrollo alternativo es resolver algunos problemas locales, pero lamentablemente no resuelven el problema global del narcotráfico ni de la criminalidad en los países. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya estamos a la hora. No voy a concluir este panel con una resumen de lo que ustedes han mencionado, pero una provocación y una información. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito empezó a trabajar aquí en México en el año 1989 con proyectos de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivo, en particular en las zonas de Guerrero, las mismas zonas en donde hoy en día sigue siendo cultivada la amapola y en donde hoy en día desafortunadamente la violencia está subiendo de forma importante. Eso para decir y para rebatir que seguramente quizá el problema no es el producto, no es el cultivo, no es la actividad, es la presencia y la voluntad política de invertir una manera de manejar el territorio. En donde no hay esta voluntad, seguramente las cosas no cambian. Y la provocación es, hemos hablado de ejemplos en donde se ha implementado desarrollo alternativo. Bueno, yo he trabajado en un país, el Irán, en donde en los años 70 el Irán era el principal país productor de amapola del mundo. Eso es, toda la amapola salía, todo el opio salía de Irán. Después de la revolución, en un año y medio, el gobierno
de los ayatollah erradicó completamente todo el cultivo. Los costos fueron muy altos. Hoy en día en Irán no se produce ni un gramo de amapola, se produce pero en Afganistán y en parte se produce en Afganistán y en Pakistán. Esa es una provocación también. Quizá si hay la voluntad política se eliminan los cultivos. Los talibanes lo hicieron un año. Por un año no se produjo nada de amapola en Afganistán, pero claramente hay costos y a veces los costos son muy altos. Muchísimas gracias a todos ustedes.